Hola, hola a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a este canal y a otra reflexión, una reflexión bastante profunda el día de hoy, bueno, la noche de hoy. Primero que nada, admiren mi hermoso peinado que me demoró horas haciendo y ya está que se deshace. Recuerden que yo grabo en las noches, por eso siempre me ven como que en pijama, pero para que ustedes sepan que así estamos, esta es la naturalidad, no venimos aquí a fingir. Ha pasado de todo en estos últimos días y he querido sacar una reflexión acerca de algo muy importante que me pasó en estos días. Tenemos como título del mensaje de hoy: el problema del pedestal imaginario. Hace unos días me encontré con un video de uno de mis cantantes cristianos favoritos que se llama Marcos Vidal, que Dios lo bendiga, y él decía lo siguiente. Te digo, cuando tú veas a una persona a la que Dios usa, una persona que te fue de gran bendición, Sí. una persona que tú dices, wow, Dios, o sea, tremendo hombre, tremenda mujer de Dios, siempre que lo veas, yo digo, piensa por un momento, solo por un momento, pero piensa que hay una parte de esa persona que tú no ves, gracias a Dios, Sí. y que si lo vieras, hasta te daría vergüenza. Entonces, siempre es gracias a Él y a pesar nuestro. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Y ninguno de nosotros está exento de pecado. Sí. Ninguno de nosotros está exento de pensamientos. Ninguno está exento de tentaciones. Ninguno está exento de tropezones. Nada de eso nos descalifica para seguirlo. Ningún cristiano es tan perfecto como para nunca pecar. Es bastante profundo esto porque aunque vivimos diciendo que no somos perfectos, que estamos en este camino de la santidad, que podemos tropezar y toda la cosa, cuando ocurre en la realidad y cuando un hermano tropieza, no es esa nuestra posición como cristianos. Las personas tenemos una mala costumbre en común. Tendemos a idealizar a los demás por lo que se ve en la fachada. Y bueno, las redes sociales han ayudado mucho en toda esta cuestión de la idealización porque la gente muestra solo lo que quiere que los demás vean. Ahora, yo les hago una pregunta a todos ustedes. ¿Qué piensas cuando ves a una persona, a un predicador o a un profeta ser usado por Dios poderosamente? En milagros, en palabra, en sanidades, en ministración, lo que tú quieras. Piensa cuál es ese primer predicador que se te viene a la mente que tú dices, wow, el Señor lo usa poderosamente. Lo más probable es que enseguida en nuestra mente esa persona esté en el escalón más alto de nuestra escala de santidad o perfección. De esta manera, mis hermanos, vamos acumulando pequeños ídolos o pequeños referentes espirituales. Y cuando esa fachada se llega a romper por algún error, ahí sí salimos todos los hermanitos en posición de jueces a criticar y a señalar con el dedo el error de la otra persona con frases como ¿y eso que es cristiano? ¿Y eso que es hijo de pastor? Yo no pensaba que la hermanita pudiera hacer eso. ¿Quién la ve? En ese momento nosotros tenemos como una superioridad moral inexistente porque está ahí como de puro, no sé, pasajero. Porque en el momento en que esa persona no había caído, nosotros la teníamos en el pedestal más alto. No, a mí me pasa, no sé si sería la única que le pasa, pero por lo menos yo pienso en Marcos Vidal, que para mí es uno de los compositores cristianos más centrados en la Biblia que hay. Y yo pienso en él y yo digo, ese señor está casi tocando el cielo. Ese señor no se le debe cruzar ni un mal pensamiento en el día. Pero ¿qué pasa cuando por alguna razón, llámese como se llame, ese referente espiritual que tenemos nosotros comete algún pecado? En ese mismo momento, del escalón más alto en donde está, baja hasta llegar al escalón más bajo. Te lo voy a pintar de esta manera, con manzanitas para que me vayas entendiendo. Que tú que me estás viendo, nunca hayas cometido adulterio, no te hace menos pecador que aquel pastor o profeta que por alguna razón sí cayó en adulterio. Delante de Dios, ojo al dato, si no se expresa un arrepentimiento genuino que salga del corazón, la consecuencia del pecado va a seguir siendo el infierno. Así hayas cometido adulterio o así hayas dicho una mentira. Así pienses que tu pecado es demasiado pequeño como para que te manden al infierno. Si no presentas ante Dios un arrepentimiento genuino, ese va a ser el destino.
así pienses que tu pecado es minúsculo en comparación al de los demás. El problema de esto está en cuando muchas personas ponen sus ojos en una sola y lo utilizan como un referente de vida cristiana porque Dios lo usa mucho. Gracias al Señor, a mí todavía no me ha tocado la parte de la fama aquí en YouTube porque pocas personas son las que me ven, pero no sé qué estarás pensando tú que me estás viendo ahí sentado o acostado o como estés. Esta persona que está aquí al frente, que te está hablando de Dios y que te está instando a que busques de la presencia de Dios, también comete errores. En fin, nosotros como personas llegamos como casi que a canonizar a los demás y se nos pasa por la mente que tal persona no es capaz ni de tener un mal pensamiento. Hace unos días hablaba con un amigo al que yo estimo y admiro mucho y yo le dije a él, caramba, yo te tengo a ti en el escalón más alto, yo siento que tú no cometes ni un solo pecado en el día. Y resulta que esto no es cierto, mis hermanos. Muchas veces las personas que tú ves más entregadas al servicio a Dios, que se entregan por completo en su amor y en su pasión hacia Cristo, son las personas que han sido rescatadas del pecado más asqueroso que tú te puedas imaginar. Por eso tenemos un referente en la Biblia en Lucas capítulo 7, versículo 47, que parafraseándolo es: al que poco se le perdona, poco ama. En la versión Palabra de Dios para Todos, porque la tengo aquí anotada, dice: te digo que se puede ver que sus muchos pecados le han sido perdonados y por eso ahora me demostró mucho amor. Como decía el video de Marcos Vidal al principio, a Dios gracias que no nos ha dado la potestad de saber qué hay en la mente de la otra persona, porque si no, viviríamos avergonzados los unos de los otros. Es cierto, y ojo al dato porque no quiero que esto se vaya a confundir la situación, es cierto que como hijos de Dios nosotros debemos procurar vivir en santidad, pero eso no significa que nuestro merecimiento de la salvación dependa únicamente de caminar en perfecta santidad, porque si dependiera de eso, si dependiera de nuestras acciones, no sería gracia. Ahora, quiero que medites en algo que te voy a preguntar en esta noche. Si tú que me estás viendo cayeras en algún pecado, ¿te gustaría ser tratado como tú hoy estás tratando a algún hermanito que haya caído en pecado en tu congregación? ¿Eso te asusta o te tranquiliza? Si Dios por su palabra nos muestra a nosotros que no dejará para siempre caído al justo, ¿por qué razón los hijos de Dios nos empeñamos en arrastrar y pisotear lo que Dios ya salvó, lo que Dios ya perdonó? Te la voy a poner de la siguiente manera: mientras tú más mires al hermano que tienes al lado en la iglesia, más santo y perfecto creerás que eres. Porque muy seguramente esa persona cometió errores que tú no has cometido. Y como el ojo ve para afuera, porque el ojo no ve para adentro, pero mientras más miremos a Jesús, ¿qué es lo que nos indica la palabra? Puestos los ojos en Jesús, más consciente estarás que necesitas ser limpiado por Él. La Biblia yo la veo como un espejo, más que un manual, la veo como un espejo. Y ese espejo va mostrando de ti todo aquello que al Señor no le agrada, que necesita ser limpiado por la sangre de Cristo. Entonces, mientras más miremos a la persona que tenemos al lado, probablemente se nos infle el ego de decir yo soy mejor que esa persona, o yo jamás haría eso, o yo jamás caería de esa manera. Pero mientras más miramos a Jesús, más nos damos cuenta que necesitamos y necesitamos y necesitamos de Él. ¿Por qué? Porque sin Él no podríamos llegar a ningún lado. Me encanta ese versículo que dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Muchas veces cometemos el error de creer que estamos en perfecta santidad, que nuestra relación con Dios está 10 de 10, se nos presenta una cascarita delante y no miramos la cascarita por estar mirando, no sé, bobadas, y caemos. Ahora, ese no es el fin de la historia. Ese no es el fin de la historia. Porque como dijo Marcos Vidal al inicio del video, siempre va a ser gracias a Él y a pesar nuestro. Gracias a su misericordia y a pesar de nuestra infidelidad. Los quiero dejar con esta reflexión y gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Dios les bendiga.